Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, también conocido como Charlie, su amigo y servidor y hermano en Jesucristo. En este día lunes estoy contento y me siento bendecido de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, nuestros corazones y nuestra vida, para que podamos tener esa disposición en nuestros corazones de recibir, comprender y vivir y compartir la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Permite que la palabra que va a ser sembrada en nuestros corazones, nuestros corazones puedan recibirla y ser esa tierra fértil para que den mucho fruto. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, en este día lunes vamos a estar leyendo el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 10. Así que les invito a todos para que saquen sus Biblias y busquen el capítulo 10 del Evangelio de San Juan 10, del 1 al 10. Vamos a leer. Es el Evangelio del día de hoy. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, en este día lunes estamos compartiendo con ustedes la palabra del Señor, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10, donde podemos ver esta hermosa palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, donde Jesucristo nos viene a decir, a enseñar que Él es un buen pastor. Entonces, en esta lectura vamos a estar viendo el buen pastor, vamos a estar viendo a las ovejas y vamos a estar viendo a los falsos pastores, a aquellos que nos dice aquí en el versículo 1, en verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Entonces, aquí vemos un pastor, unas ovejas, un redil, un rebaño, y también vemos un ladrón, un salteador. Vamos a ir identificando, vamos a ir profundizando
reflexionando sobre estas palabras del Señor. Jesús dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Aquí Jesús nos viene a hablar en el San Juan 10:1 de que hay aquellas personas que no entran en el redil de Jesucristo. Dice: el que no entra en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Entonces Jesús, siendo Él el buen pastor, tiene unas ovejas. También nos presenta a personas que se presentan como ladrones y salteadores. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Vamos a ver qué nos dice Hechos 20:28. Les invito a buscar para que vayamos detectando de quién está hablando Jesucristo cuando habla de que hay personas que son ladrones, que no entran en el redil. Hechos 20:28. Bien, San Pablo dice aquí: tened cuidado de vosotros y de toda la grey. ¿Recuerdan la grey? En medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. En el versículo 29, Hechos 20:29 dice: yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán el rebaño. Entonces, cuando Jesús nos habla aquí en San Juan 10, versículo 1, que hay ladrones, hay salteadores, está hablando de aquellos falsos pastores, aquellos pastores que vienen metidos de ovejas y que son lobos rapaces, y de los cuales San Pablo nos advierte en Hechos 20:29, que tengan cuidado de la grey, del rebaño de Jesucristo, del cual Él es su pastor, de la grey que es la iglesia, de la cual Jesucristo es la cabeza. ¿Recuerdan Efesios 1:22? Jesucristo Hechos 1:22 y 23, que Dios puso en Jesucristo todo el poder, le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, San Pablo en Hechos 20:27 nos dice que tengan cuidado de la grey, del rebaño de Jesucristo, porque se introducirán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y a esos lobos rapaces que no perdonan el rebaño empiezan a enseñar sus propias doctrinas fundadas por hombres, como lo llama Jesucristo: ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque no entra por la puerta del redil de las ovejas. ¿Cuál es la puerta del redil de las ovejas, mis queridos hermanos? La iglesia de Jesucristo. San Mateo 16:18. Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús tiene un rebaño, Él es el pastor, y Él es el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, el que les ama hasta el extremo, y también nos advierte de aquellos falsos pastores que se introducen como ovejas, pero son lobos rapaces, que San Pablo nos advierte en Hechos 20:29, como lo acabamos de ver. En el versículo 2 nos dice: pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. El que entra por la puerta, el que se permanece en la iglesia de Jesucristo, Él es pastor de las ovejas. Entonces también a cada uno de nosotros, de ustedes y de mí, mis queridos hermanos, cuando el Señor nos coloque en el lugar que Él ha destinado para nosotros, les pongo un ejemplo. Algunos que somos padres de familia, hay otros que son profesores, hay otros que son alcaldes, concejales, hay otros que dirigen las parroquias, hay otros que son gobernadores. En donde el Señor nos haya puesto en nuestra vida, el Señor espera que nosotros seamos pastor, como Jesucristo, que es el buen pastor, nos da la vida. Él da la vida por sus ovejas. Él necesita que ustedes y yo aprendamos de Él y también
a nuestros seres queridos a los cuales Él nos ha puesto encargando, ya sea nuestra familia, nuestros hijos. A ellos hay que irles educando en lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia, para que todos permanezcamos en la Iglesia una y única que fundó Jesucristo, que le consagremos en la verdad, como dice San Juan 17:17. Entonces eso es muy importante, mis queridos hermanos, la advertencia del Señor. Primero nos advierte que hay lobos rapaces. Luego nos dice, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Entonces Jesús espera que nosotros aprendamos de Él y también enseñemos a nuestros seres queridos a ser discípulos de Jesucristo, manteniéndonos en la sana doctrina de la cual Jesucristo enseñó. ¿Y cuál es esa sana doctrina? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Hechos 1:14. Vamos a ver qué nos dice Hechos 1:14. Jesús es el buen pastor y nos advierte de los falsos pastores, de los que se visten de ovejas, pero son lobos rapaces. Ok, ya encontré la cita. Gracias por su paciencia, muy amables. Ok, Hechos 1:14. Por ejemplo, vamos a ver los detalles de la iglesia primitiva, como era al inicio. La iglesia primitiva. Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración. La iglesia primitiva perseveraba en la oración con un mismo espíritu. No había diferencias, no había separaciones, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. Aquí quiero que pongamos, abramos los ojos, paremos la oreja, porque aquí va a separar, habla de algunas mujeres, pero aquí va a separar a alguien que es muy importante y que era muy importante en la iglesia primitiva. Nos dice otra vez, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. Y aquí nos dice, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Aquí separa a la Virgen María del montón. Nos habla de que había muchas mujeres, pero a María le separa del grupo, le nombra solita. Eso significa que María era muy, pero muy importante para la iglesia primitiva. Por eso es que ellos le nombran a la Virgen María. También también en Romanos 16:6 lo dice San Pablo. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Lo dice San Pablo. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Romanos 16:6. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Entonces la iglesia primitiva tenía a la Virgen María en medio de la iglesia primitiva. No la excluía como de hoy en día hacen los hermanos separados. Por ejemplo, allí es donde Jesús nos advierte de los falsos pastores que enseñan falsas doctrinas, donde ya no tienen respeto por la Virgen María. Y ellos no creen que hay que bautizar a los niños, cuando en Hechos 2:39 dice que la promesa es también para los hijos. También, por ejemplo, podemos ver que de estos falsos pastores que enseñan sus falsas doctrinas, por ejemplo, ellos, ya vemos que ellos no tienen a la Virgen María como en el medio de la iglesia. También no creen en el bautismo de los niños. El próximo sacramento del bautismo es la confirmación. Ellos no creen en la imposición de las manos, como nos muestra en Hechos 8:18, cuando los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo a plenitud. También los hermanos separados no creen en el sacramento de la Eucaristía, lo que Jesús instituyó en Lucas 22:19, lo que nos dice en San Juan 6:54 y 55. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Eso los hermanos separados, que los pastores, fulanos pastores, que se autonombran,
no enseñan ni predican la verdad según el Evangelio, sino según sus apetencias, según sus propios criterios e ideas. Entonces les estoy dando estos fundamentos para que veamos cómo la iglesia primitiva, desde un inicio, lo que enseñaba y que está fundamentado en la Biblia. También para que podamos detectar a esos falsos pastores que Jesucristo les llama ladrones y salteadores. También luego no creen que hay que confesarse con un sacerdote, cuando Jesús en San Juan 20 del 21 al 23 le dio autoridad a sus discípulos para que perdonen los pecados. También la iglesia tiene la unción de los enfermos. San Marcos 6, quiero darle la cita exacta. Una cita de la unción de los enfermos es Santiago 5:15. La otra es San Marcos 6, 12 o 13. Déjenme asegurarme para que... Ok, San Marcos 6, 13. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos y los curaban. Entonces ahí tenemos el sacramento de la unción de los enfermos. También tenemos el orden sacerdotal, la orden que Jesucristo les dio a sus discípulos, Esto es muy importante tener en cuenta, mis queridos hermanos. Jesucristo sí les dio una orden a sus discípulos para que ellos ofrecieran ese sacrificio de la nueva alianza, San Lucas 22:19. Y también el séptimo sacramento del matrimonio, podemos ver en Hebreos 13:4, cuando todos debemos obedecer al magisterio de la iglesia y ser casados a través de un ministro de Dios, de los que vienen de los apóstoles. Por ejemplo, habiendo echado un ojo a estos detalles muy importantes, los sacramentos de la iglesia que le di cada uno con capítulo y versículo, Jesús ahí se muestra el buen pastor de esta iglesia, que Él es la cabeza, la cual es su cuerpo, y nos advierte de los falsos pastores, de los llamados pastores, de que ellos se basan en sus sueños. Soñé que yo ya era pastor, desde hoy ya soy pastor. Ayer andaba en el mundo, desde hoy en adelante ya voy a predicar y mañana me hago pastor. ¿Cómo? Se autonombra pastor. O si no, dice, a mí me nombró pastor Petronilo. A Petronilo, ¿quién le nombró pastor? Nadie, él mismo se nombró. Cuando nosotros vemos que en la Santa Madre Iglesia, para uno ser enviado, para uno predicar, debe de ser enviado. Vamos a ver qué nos dice San Marcos 3:15 al respecto de eso. No es correcto cualquier persona tomar la Biblia y autonombrarse pastor, fundar su iglesia. A eso Jesús les llama hoy ladrones y salteadores, porque no entran por la puerta del redil, de la cual el pastor es Jesucristo. San Marcos 3:16. Instituyó a los 12 y les puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo, a Juan el de hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Entonces aquí vemos que Jesús llamó a los que Él quiso. Entonces no es que cualquiera vino y empezó a predicar la palabra del Señor. En el versículo 13, San Marcos 3:13 dice, subió al monte y llamó a los que Él quiso. Entonces, para enviarlos a predicar. Entonces, los pastores tienen que ser enviados. Por ejemplo, los obispos son los sucesores de los apóstoles. No es que cualquiera se autonombró, yo soy obispo, y empezó imponiendo las manos a los sacerdotes. No. Entonces, la lección que este evangelio muy hermoso y lleno de mucha sabiduría y enseñanza nos trae hoy, de nosotros detectar quién es el buen pastor,
el quien es Jesucristo, y quién es el falso pastor, el quien se viste de oveja, el quien es el salteador, y Jesús le llama con esas palabras fuertes. Dice, ese es un ladrón y un salteador. Entonces, nosotros, ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas, debemos de estar siempre escuchando a Jesucristo, no escuchando a cualquier persona que se autonombre pastor, que enseñe cosas distintas a lo que enseñaba la iglesia primitiva, a la enseñanza de la jerarquía de la iglesia una y única que Jesucristo fundó. Por ejemplo, le voy a dar otra cita, San Juan, primera de Juan 4, 1 en adelante. El mismo San Juan, en quien estamos leyendo ahora, nos da una advertencia, nos dice: queridos, no os fiéis de cualquier espíritu. Otra vez, queridos, no os fiéis de cualquier espíritu. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu. Entonces nos dice San Juan que hay personas que andan predicando con dicho espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Nos dice, no os fiéis, no os confíes de cualquier espíritu. Examinad si los espíritus vienen de Dios. Examinad si los espíritus vienen de Dios. Si los espíritus vienen de Dios, van a tener en cuenta lo que les hablaba al inicio. ¿Recuerdan? La iglesia primitiva tenía a María, bautizaba a los niños, hacía la fracción del pan. ¿No es cierto? Hay que tener en cuenta eso. Y también en Tito 1:10 también nos da una advertencia muy importante acerca de esos falsos pastores, a quienes no debemos escuchar, porque no traen la enseñanza que Jesucristo dejó en su iglesia. Tito 1:10 dice, porque hay muchos rebeldes. Otra vez, porque hay muchos rebeldes. Por tercera vez, porque hay muchos rebeldes. Recuerdan, las ovejas entran por la puerta del redil, pero aquí nos dice San Pablo que hay muchos rebeldes. Hay muchos rebeldes, vanos habladores. Si hablan bonito, pero son vanas palabrerías. Vanos habladores. No es la palabra según la verdad de Jesucristo, lo que nos dice en San Juan 17:17, que conságralos en la verdad, lo que Jesucristo le pide a Dios. Hay personas que son rebeldes, vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión. Y nos da una advertencia aquí en Tito 1:11, a quienes es menester tapar la boca, a quienes es necesario taparles la boca. Por eso, he aquí una de las enseñanzas por qué hay que predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, como nos dice en la segunda de Timoteo 4:2. Hay que predicar la palabra a tiempo y a destiempo, porque hay algunos rebeldes que enseñan vanas palabrerías, a quienes hay que taparles la boca. Hombres que transforman familias enteras. Ustedes ven cómo los hermanos separados van de casa en casa, enseñan lo que le viene en gana, no enseñan la sana doctrina y transforman familias enteras. ¿Pero a qué familias transforman? A las que están débiles en la fe, a las que no leen la Biblia, a los que no van a la Eucaristía, a lo que dicen yo vivo porque el aire es gratis, los que no viven con propósito de seguirle a Jesucristo y a la verdad de su evangelio. Nos dice que transforman familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Otra vez, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Por tercera vez, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Ayer se autonombró pastor, de hoy, mañana, el siguiente mes, el mes que viene, enseña unas cuantas citas bíblicas a cuantos de sus seguidores, lo manda de casa en casa, no importa si predican o no la verdad, lo que les importa es conquistar a las personas, aunque sea con mentiras, luego trasquilarles a las ovejas, no ser buenos pastores, trasquilarles a través del diezmo, y así ellos siguen adelante, no tienen amor a la verdad, y de eso
Y de eso es lo que el Señor en este día nos viene a hablar, mis queridos hermanos. Nos presenta Él como buen pastor. Y como Él es el buen pastor y cuida de su rebaño, cuida de su iglesia, que es su cuerpo, de la cual Él es la cabeza, entonces a ustedes y a mí también Él nos deja ese encargo de que nosotros nos capacitemos, de que aprendamos, de que nosotros sigamos escudriñando las Escrituras y no nos quedemos solamente con esa sabiduría, porque nos dice en San Lucas 12:48, a quien más se le da, más se le pedirá. Hay que predicar en toda oportunidad que Dios nos dé la oportunidad, sin tener vergüenza, con valentía, siempre pidiéndole la sabiduría a Dios y la iluminación del Espíritu Santo. Nos dice Jesús en el versículo 9, San Juan 10:9, yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá. Ya vale, voy a leer otra vez. San Juan 10:9. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, entrará. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Otra vez Jesús vuelve y nos advierte en el versículo 10, San Juan 10:10. El ladrón no viene más que para robar. Hay personas que Jesús les pone el nombre de ladrón, que no viene más para robar a las ovejas del rebaño de Jesucristo, para enseñarles vanas palabrerías, a quienes es necesario taparles la boca con capítulos, con versículos, con cariño, con respeto, aunque se vayan heridos, pero no engañados, por el amor a la verdad. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino para que ustedes y yo, mis queridos hermanos, tengamos vida y vida en abundancia. Nos advierte de esos falsos pastores. Jesús los pone aquí, yo no estoy inventando, pueden leer ustedes. Estamos leyendo San Juan 10, del 1 al 10, con el nombre de ladrones, salteadores, los que no entran por la puerta de redil, los que saltan, los que enseñan falsas doctrinas, los que se han alejado de la iglesia de Jesucristo y también quieren robar a las ovejas de Jesucristo. Jesucristo dice, mis ovejas escuchen mi voz. Entonces, que ustedes y yo, mis queridos hermanas y hermanos, tengamos esa capacidad, le pidamos al Espíritu Santo esa sabiduría, esa prudencia para escuchar no a cualquiera que nos venga predicando la palabra de Dios, aunque sea y autonombrado pastor, sino a la palabra del Señor. Escuchar a la enseñanza de la jerarquía de la iglesia, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de la iglesia de Jesucristo, de la cual Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Eso pidamos al Espíritu Santo, mis queridos hermanos y hermanas, para que nosotros siempre podamos escuchar, obedecer, vivir y también compartir la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Como nos dice en Hebreos 4:12, viva y eficaz, como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Amén. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas, por escuchar la palabra del Señor. Ahí les di los capítulos, los versículos. No se queden con esta información. Compartan con sus seres queridos, envíenles por las diferentes plataformas. También yo lo voy a estar compartiendo en mis plataformas. Les voy a dejar debajo del video en la descripción para que me puedan seguir, para que se puedan suscribir y mucho más. Les quiero mucho en el amor de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que la Virgen Santísima les cubra con su bendito manto e interceda por cada uno de ustedes y de nosotros. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo, su amigo y servidor en Jesucristo, Carlos Efrén, también conocido como Charlie.